Este es el primer vídeo sobre el sistema de coordenadas tridimensional. En realidad es un repaso de cómo se definen los ejes en 3 dimensiones, y algunos de los detalles que hay que tener presentes cuando vayamos avanzando en el curso. Todos recordamos que en 2 dimensiones los ejes se definen como los vemos acá. Tenemos un eje X y un eje Y. El eje X generalmente tiene el sentido positivo hacia la derecha. Y como lo ven ahí, se representa de color rojo. El eje Y tiene el sentido positivo hacia arriba y se representa de color verde. En algunos lenguajes de programación, el eje Y no necesariamente tiene el sentido positivo hacia arriba. Pero en matemática, formalmente este eje siempre tiene el sentido positivo hacia arriba. Como decíamos, el eje X se representa de color rojo y tiene una flecha en el lado positivo. Del mismo modo, el eje Y se representa siempre de color verde. Esos son los colores estandarizados de estos ejes, convenciones definidas y utilizadas ampliamente. El eje Y también tiene una flecha, en este caso la flecha está hacia arriba, por cuanto este es el sentido positivo del eje Y. Con respecto a los puntos, también a manera de repaso. Si estamos hablando de la coordenada X, por ejemplo, el número 9 se ve así. Y en la coordenada Y sería en vertical, como en el número 26. Resultando en el punto 9,26. Aquí otro ejemplo en el punto 22,11. Es importante tener muy claro dónde están los puntos, cuáles son los colores de los ejes, cuál es el sentido positivo en cada eje. Pasaríamos entonces a la parte en 3 dimensiones. Las posiciones de los ejes coordenados en 3 dimensiones varían con respecto a las que acabamos de ver en 2 dimensiones. En este caso tendríamos el eje X y el eje Y sobre lo que llamaríamos el plano de piso, mientras que el eje Z va hacia arriba en su sentido positivo. Vemos que una vez más el eje X es de color rojo, y tiene una flecha del lado positivo, y del lado negativo no tiene ninguna flecha. En este caso le hemos puesto un color más desvanecido para enfatizar que es en la parte negativa, sin embargo, siempre sea rojo y tenga la flecha hacia el lado positivo es correcto. Igual con el eje Y, de color verde, flecha siempre del lado positivo. Y por supuesto el eje Z, que se usa de color azul, y tiene la flecha hacia arriba, que es el lado positivo de este eje. Nótese que en el modelo cromático, RGB, los 3 colores primarios aditivos, tienen el mismo orden de los colores de los ejes coordenados. Es decir, el rojo, el verde y el azul, es el mismo orden estándar de los colores en RGB y de los ejes en 3 dimensiones. Para saber cuál es la correcta posición de los ejes, hay que definir cuáles son los sentidos positivos en cada uno. Por ejemplo, partiendo del semieje positivo, X. ¿Hacia qué lado estaría el eje positivo, Y? ¿Girando a favor de las manecillas del reloj? ¿O en contra? En la definición estándar, partiendo del semieje positivo, X, se debe ir en contra de las manecillas del reloj para encontrar el semieje positivo, Y. ¿Dónde estaría entonces el semieje positivo, Z? Para eso se usa lo que se llama la regla de la mano derecha. En la regla de la mano derecha, como la vemos aquí, se pone la mano derecha y mientras el dedo índice está apuntando al semieje positivo, X, el siguiente dedo, que sería el dedo medio, estaría apuntando al semieje positivo, Y. En esta posición, el pulgar quedaría claramente alineado con el semieje positivo, Z, que estaría hacia arriba. Esto es importante porque esta posición de los ejes se usa en todo tipo de cálculo vectorial. De no identificarse correctamente los semiejes positivos, por ejemplo, de hacerlo con la mano izquierda, el eje Z quedaría viendo para abajo en su semieje positivo. O si partiendo de la dirección del semieje positivo, X, a favor de las manecillas del reloj se encontrara el semieje positivo, Y, se estaría en un error y los comportamientos de los vectores serían completamente otros. Por eso es importante tener claro que esta es la distribución estándar y normal, con la regla de la mano derecha como la vemos ahí. Hablemos ahora de los octantes, que es otra estandarización del espacio tridimensional cartesiano. En este caso, los ejes coordenados separan el espacio en 8 octantes. El primer octante se vería así. Como se ve, en este primer octante, los 3 semiejes son positivos, y por esa razón, un punto dentro de este primer octante tendría sus coordenadas X, Y y Z necesariamente todas positivas.
El segundo octante estaría detrás de este, y como vemos, en este segundo octante, la coordenada y es siempre positiva y la coordenada x siempre es negativa. En todos los primeros 4 octantes, como se ve, 1, 2, 3 y 4 tienen la coordenada z positiva. El orden en que se van nombrando los octantes, como vemos, es también en contra de las manecillas del reloj. El tercer octante que vemos atrás, como se ve, tiene tanto el semieje x como el semieje y negativo y el semieje z positivo. Como hemos dicho ya, los primeros 4 octantes todos tienen el semieje z positivo. Por último, aquí en el cuarto octante, se tiene el semieje x positivo y el semieje y negativo. En la parte de abajo de esta configuración se encuentran los siguientes 4 octantes. Si nos vamos entonces a la parte de abajo de los ejes, vemos que el quinto octante estaría inmediatamente debajo del primer octante, y siguiendo las mismas configuraciones tendríamos el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo octante. Esto completaría los 8 octantes de los que hemos conversado. Las relaciones entre las coordenadas, es decir, si las coordenadas x y y son positivas o negativas, queda análogo a lo que hemos visto en los primeros 4 octantes, los de arriba. Solo que en este caso, la coordenada z siempre será negativa, pues como ven, los 4 octantes están por debajo de la línea del piso, por así decirlo. Lo que vemos aquí entonces es que en el quinto octante, tanto la coordenada x como la coordenada y es positiva. En el sexto la coordenada y es positiva, pero la coordenada x es negativa. En el séptimo, tanto la coordenada x como la coordenada y son negativas, y en el octavo octante, la coordenada x es positiva, pero la coordenada y negativa. En todos los casos, en estos 4 últimos octantes, como se haya dicho, la coordenada z es negativa. Finalmente, aquí se ven los 8 octantes. Y con esto terminamos con las definiciones básicas y la estandarización de cómo se trabaja en un sistema de coordenadas cartesianas en el espacio tridimensional.